Toma un tomate, ponlo sobre una mesa blanca, con luz de día, cerca de una ventana. Ahora míralo. Parece obvio, ¿verdad? Rojo, el tomate es rojo, eso es todo. No hay nada que pensar. Lo ves, lo sabes, sigues con tu día. Ahora hagamos algo distinto. Toma ese mismo tomate y ponlo bajo una lámpara de sodio, de esas que se usan en algunas calles por la noche, las que emiten una luz anaranjada muy intensa y casi monocromática. Bajo esa luz, el tomate parece marrón oscuro, casi negro, no rojo. El tomate no cambió, tú no cambiaste, pero el color cambió. Entonces, ¿de dónde venía el rojo en primer lugar? Esa pregunta parece simple, pero si la sigues con cuidado, sin saltar pasos, sin aceptar respuestas que suenen bien, pero no expliquen nada, te lleva a un lugar muy extraño. Un lugar donde tienes que admitir que el color, tal como lo experimentas, no está en el tomate, no está en la luz. Y la pregunta de si está en tu cabeza tampoco tiene una respuesta sencilla. Vamos paso a paso, porque si saltamos algo, perdemos el hilo y terminamos creyendo que entendemos cuando en realidad solo estamos repitiendo palabras. Primero, lo que se puede medir. La luz es una onda electromagnética. Eso no es una metáfora ni una analogía. Es una descripción de algo que se puede medir con instrumentos. Una onda electromagnética tiene una frecuencia, y esa frecuencia se puede cuantificar con precisión. Las frecuencias que el ojo humano puede detectar van aproximadamente desde 400 terahercios hasta 750 terahercios. Por debajo de ese rango, el ojo no responde. Por encima tampoco. Eso es un hecho experimental. Puedes construir un detector, puedes medir la frecuencia de la radiación, puedes comparar con lo que el ojo reporta y obtienes una correspondencia. Ahora bien, dentro de ese rango, distintas frecuencias producen distintas respuestas en el ojo. Una onda de aproximadamente 430 terahercios produce la sensación que llamamos rojo. Una de unos 650 terahercios produce lo que llamamos violeta. Eso también se puede medir. Puedes tomar una fuente de luz monocromática, es decir, una fuente que emite en una sola frecuencia, y pedirle a personas que describan lo que ven. Hay una correspondencia sistemática entre frecuencia y nombre de color. Sistemática, pero no perfecta, y eso ya es una pista de que algo más está ocurriendo. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen y dicen algo como, el rojo es la frecuencia tal, el azul es la frecuencia cual, y el cerebro los interpreta. Y eso suena razonable. Pero esa palabra, interpreta, está haciendo un trabajo enorme, sin que nadie le pida que explique cómo lo hace. Antes de llegar a eso, sigamos midiendo cosas. Cuando la luz llega a un objeto, tres cosas pueden ocurrir. La luz puede atravesarlo, puede ser absorbida o puede ser reflejada. En la mayoría de los objetos opacos que vemos en la vida cotidiana, parte de la luz es absorbida y parte es reflejada. Lo que llega a nuestros ojos es la parte reflejada. El tomate absorbe la mayor parte de las frecuencias que corresponden al azul y al verde y refleja con mucha más eficiencia las frecuencias que corresponden al rojo. Eso es lo que se puede medir con un espectrofotómetro. No es una opinión, es un perfil de reflectancia. Y ese perfil es una propiedad del tomate, de su superficie, de su composición química. Hasta aquí todo parece claro. El tomate tiene un perfil de reflectancia que favorece las frecuencias alrededor de 430 terahercios y eso es lo que llamamos rojo. Pero volvamos al experimento con la lámpara de sodio. Una lámpara de sodio no emite luz en todas las frecuencias. Emite casi exclusivamente en una frecuencia muy específica, alrededor de 589 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a lo que normalmente llamamos amarillo, anaranjado. Si esa es la única frecuencia disponible, el tomate no puede reflejar frecuencias rojas porque no hay frecuencias rojas que reflejar. El perfil de reflectancia del tomate sigue siendo el mismo, pero la fuente de luz no contiene las frecuencias que el tomate prefiere reflejar. Entonces el tomate devuelve muy poca luz y lo que llega al ojo es casi nada. Por eso parece oscuro, casi negro. El color que percibimos no depende solo del objeto. Depende del objeto y de la luz que lo ilumina. Eso ya debería hacernos dudar de la frase "el tomate es rojo", porque esa frase habla solo del tomate como si el color fuera una propiedad que el tomate lleva consigo a todas partes. No lo es.
El color percibido es el resultado de una interacción entre el objeto y la fuente de luz. Pero espera, porque esto todavía no es lo más interesante. Hagamos otro experimento. Toma dos superficies de colores distintos, digamos una gris claro y una gris oscuro. Ponlas bajo condiciones de iluminación normales. Claramente una parece más clara que la otra. Ahora pon la superficie gris oscuro bajo una fuente de luz muy intensa y la superficie gris claro bajo una fuente de luz débil. Puedes ajustar las intensidades de manera que ambas superficies reflejen exactamente la misma cantidad de luz hacia tus ojos. Mides con un fotómetro, confirmas que la cantidad de fotones que llega a tus ojos desde ambas superficies es idéntica. Y sin embargo, si las ves en contexto, junto a sus respectivas fuentes de luz y sus entornos, el cerebro todavía puede distinguir cuál es la superficie intrínsecamente más clara. Ese fenómeno se llama constancia de luminosidad y es experimental, medible, reproducible. El sistema visual no está simplemente registrando cuánta luz llega al ojo, está haciendo algo más complicado. Está comparando la luz que viene del objeto con la luz que viene del entorno y usando esa comparación para inferir una propiedad del objeto que es independiente de la iluminación. Eso es notable. Y también es perturbador, porque significa que lo que percibes no es una medición directa de la realidad física. Es el resultado de un proceso de cálculo que ocurre en tu sistema visual, sin que tú lo decidas ni lo controles. La constancia de color es el fenómeno más conocido de este tipo. Toma un objeto blanco, una hoja de papel blanco, llévalo a la sombra. La luz que llega a tus ojos desde esa hoja en la sombra es mucho menos intensa que la luz que llegaba bajo el sol directo. Además, la composición espectral es diferente, porque la sombra tiene más componente azul que la luz solar directa. Sin embargo, la hoja sigue pareciendo blanca. No parece azulada, no parece gris, parece blanca. Ahora mide la luz que llega a tus ojos desde esa hoja en la sombra con un espectrómetro. Tiene un perfil espectral diferente al que tenía bajo el sol. Si ese perfil espectral fuera lo único que determina el color percibido, la hoja debería parecer azulada. No lo parece. El sistema visual está corrigiendo. Está usando información del entorno para compensar el cambio en la iluminación y mantener estable la percepción del color del objeto. Esto se puede demostrar con experimentos de laboratorio muy precisos. Puedes aislar un parche de color de su contexto, mostrárselo a alguien a través de un tubo que bloquea todo el entorno y entonces el color percibido cambia. El mismo parche físico de luz parece de un color diferente cuando está en contexto que cuando está aislado. Eso es un resultado experimental, no es una interpretación filosófica. Entonces ya tenemos tres factores: el perfil de reflectancia del objeto, la composición espectral de la fuente de luz y el procesamiento contextual del sistema visual. Y todavía no hemos llegado al ojo. Hablemos del ojo. En la retina hay dos tipos de células fotosensibles: las que funcionan con poca luz, que no distinguen frecuencias, y las que funcionan con buena iluminación, que sí distinguen frecuencias y son las responsables de la visión en color. Hay tres tipos de estas últimas y cada tipo tiene una sensibilidad espectral diferente. Uno responde preferentemente a frecuencias que corresponden al rojo, otro al verde y otro al azul. Pero aquí hay algo crucial que se dice mal con mucha frecuencia. Ninguno de esos tres tipos de célula mide una frecuencia específica. Cada uno tiene una curva de sensibilidad que se extiende sobre un rango amplio de frecuencias. El tipo que llamamos sensible al rojo también responde al naranja y al amarillo, aunque con menos eficiencia. El tipo sensible al verde también responde al amarillo y algo al azul. Las curvas se superponen. Eso significa que una sola frecuencia de luz activa los tres tipos de células en proporciones distintas. Y el sistema visual usa esas proporciones para determinar el color percibido. No hay una célula para el rojo, una para el verde y una para el azul, en el sentido de que cada una detecte un color puro. Hay tres detectores con curvas de respuesta superpuestas y el color percibido emerge de la comparación entre sus señales. Ahora viene algo que rompe la intuición de manera bastante violenta. Considera dos fuentes de luz físicamente distintas. Una es una fuente monocromática que emite exactamente en la frecuencia del amarillo, digamos 580 nanómetros.
La otra es una mezcla de dos fuentes monocromáticas, una en el rojo y otra en el verde, mezcladas en proporciones apropiadas. Estas dos fuentes son físicamente completamente distintas. Si las mides con un espectrómetro, son diferentes. Una tiene un solo pico, la otra tiene dos picos. Sin embargo, si las miras, ambas parecen amarillas. Idénticas, no puedes distinguirlas a simple vista. Esto se llama metamerismo. Dos estímulos físicamente distintos producen la misma respuesta en el sistema visual. Eso significa que el color percibido no es una medición de la frecuencia de la luz. Es el resultado de cómo esas frecuencias activan los tres tipos de células en la retina. Si dos fuentes distintas activan los tres tipos en las mismas proporciones, producen el mismo color percibido, aunque sean físicamente distintas. El color percibido no es una propiedad de la luz. Es una propiedad de la respuesta del sistema visual a la luz. Esto tiene consecuencias inmediatas. Primero, significa que el espacio de colores que percibimos es mucho más pequeño que el espacio de todos los estímulos físicos posibles. Hay infinitas combinaciones espectrales distintas que producen el mismo color percibido. El sistema visual colapsa esa infinidad en un espacio mucho más reducido. Segundo, significa que el color percibido depende de las características específicas de los tres tipos de células en la retina. Si tuvieras 4 tipos de células con curvas de sensibilidad distintas, como algunas personas realmente tienen y como algunos animales tienen, el espacio de colores percibidos sería diferente. Cosas que para ti parecen del mismo color podrían parecer distintas para alguien con 4 tipos de células. Y cosas que para ti parecen distintas podrían parecer iguales para alguien con solo 2 tipos de células, como ocurre en algunas formas de daltonismo. El color no es una propiedad del mundo. Es una propiedad de la relación entre el mundo y el sistema visual específico que lo está detectando. Pero todavía no hemos llegado al lugar más extraño. Vamos más adentro. Las células de la retina envían señales al cerebro. Esas señales viajan por el nervio óptico. Lo que viaja no es luz, no son frecuencias, no son colores. Son impulsos eléctricos, potenciales de acción. Cambios en la diferencia de voltaje a través de la membrana de una neurona. Eso es lo que viaja. Un impulso nervioso en el nervio óptico es exactamente igual a un impulso nervioso en el nervio auditivo. No hay nada en el impulso eléctrico que lo identifique como proveniente de la visión o del oído. La diferencia está en a dónde llega, no en qué es. El cerebro recibe señales eléctricas y dependiendo de qué región las procesa, produce una experiencia visual o auditiva. Esto se puede demostrar experimentalmente. Si estimulas directamente la corteza visual con electrodos, la persona reporta ver luz, aunque sus ojos estén cerrados y no haya ninguna fuente de luz. Si cortas el nervio óptico y lo reconectas a la corteza auditiva, en experimentos con animales, el animal aprende a procesar información visual a través de la corteza auditiva. La experiencia de ver no requiere que la luz llegue al ojo, requiere que la corteza visual reciba señales sin importar de dónde vengan. Entonces, ¿dónde está el rojo? No está en el tomate, porque el tomate bajo la lámpara de sodio no parece rojo. No está en la luz, porque la misma luz puede parecer de colores distintos según el contexto. No está en las células de la retina, porque las células de la retina solo producen señales eléctricas. No está en el nervio óptico, porque el nervio óptico solo transporta potenciales de acción. Está en algún lugar en el procesamiento que hace el cerebro con esas señales. Pero decir que está en el cerebro es una afirmación que hay que tratar con mucho cuidado, porque no sabemos exactamente qué significa que una experiencia esté en el cerebro. Podemos medir la actividad neuronal. Podemos ver qué regiones se activan cuando alguien ve algo rojo. Podemos encontrar correlaciones entre patrones de actividad neuronal y reportes de experiencia de color. Pero la pregunta de cómo esa actividad neuronal produce la experiencia subjetiva de ver rojo, esa pregunta no tiene respuesta conocida. Y es importante decirlo claramente, porque si no lo decimos, empezamos a creer que entendemos algo que no entendemos. Hagamos una distinción que es absolutamente necesaria. Hay 2 tipos de preguntas sobre el color. La primera es, ¿qué procesos físicos y fisiológicos producen el comportamiento de la percepción del color?
Esa pregunta tiene respuestas parciales, medibles, verificables. Podemos describir el perfil de reflectancia del objeto, la composición espectral de la fuente de luz, las curvas de sensibilidad de los 3 tipos de células, los mecanismos de comparación que producen la constancia de color, los circuitos neurales que procesan esa información. Eso es ciencia. Es incompleto, hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero hay un método claro para avanzar. La segunda pregunta es, ¿por qué hay una experiencia subjetiva de ver rojo en absoluto? ¿Por qué no solo hay procesamiento de información sin ninguna experiencia asociada? Esa pregunta no tiene respuesta conocida. No tenemos ningún método experimental establecido para atacarla. No sabemos cómo conectar la descripción física del procesamiento neuronal con la existencia de la experiencia subjetiva. Eso se llama el problema difícil de la conciencia, y es honesto decir que no sabemos cómo resolverlo. No porque no hayamos pensado suficiente, sino porque no tenemos las herramientas conceptuales adecuadas todavía, o quizás porque las preguntas están mal formuladas. No lo sabemos. Ahora bien, volvamos a lo que sí podemos seguir. Hay algo en el sistema visual que hace algo muy sofisticado. Construye una representación estable del mundo a partir de información que cambia constantemente. La luz que llega a tus ojos cambia todo el tiempo. Cuando mueves la cabeza, cuando cambia la nube que tapa el sol, cuando entras a una habitación con luz artificial, la información que llega a la retina cambia. Y sin embargo, el mundo que percibes parece estable. Los colores de los objetos parecen constantes. Eso no es trivial. Es el resultado de un sistema de procesamiento que está constantemente calibrando, comparando, corrigiendo, y ese sistema no lo construiste tú conscientemente. Funciona sin que lo controles. Funciona incluso cuando no sabes que está funcionando. Hay experimentos que lo demuestran de manera muy clara. Uno de los más conocidos es el siguiente. Toma una habitación iluminada con luz incandescente que tiene mucho componente rojo y naranja. Pon en esa habitación una hoja de papel blanco y una hoja de papel azul. Ahora ilumina la habitación con luz de día, que tiene mucho más componente azul. La hoja blanca sigue pareciendo blanca. La hoja azul sigue pareciendo azul. Pero si mides la luz que llega a tus ojos desde la hoja blanca bajo luz incandescente y la comparas con la luz que llega desde la hoja azul bajo luz de día, pueden ser espectralmente muy similares. El sistema visual no está confundido, porque está usando el contexto global de la escena para calibrar su respuesta. Está de alguna manera estimando la composición de la fuente de luz y corrigiendo su percepción en consecuencia. Ese proceso de estimación se puede modelar matemáticamente. Hay algoritmos que hacen algo similar, que se usan en fotografía digital para lo que se llama balance de blancos automático. La cámara mide la composición espectral de la luz en la escena y ajusta su respuesta para que los objetos blancos aparezcan blancos en la imagen. El sistema visual humano hace algo funcionalmente equivalente, aunque los mecanismos biológicos específicos son más complejos y todavía no están completamente entendidos. Pero el punto importante es que ese proceso no es misterioso en su estructura lógica. Es un problema de inferencia. Dado el estímulo que llega al ojo y dado lo que sabemos sobre cómo suelen ser las fuentes de luz y los objetos, ¿cuál es la propiedad más probable del objeto que está generando ese estímulo? El sistema visual está resolviendo ese problema de inferencia, aunque no de manera consciente ni deliberada. Ahora vamos a algo que parece completamente diferente, pero que está conectado con todo esto. Considera el problema del daltonismo. Hay personas que tienen solo 2 tipos de células sensibles al color en lugar de 3, o que tienen 3 tipos pero con curvas de sensibilidad alteradas. Para esas personas, el espacio de colores percibidos es diferente. Cosas que para la mayoría de las personas parecen distintas, para ellas parecen iguales. El ejemplo clásico es la dificultad para distinguir el rojo del verde. Ahora, ¿cuál de las 2 personas está viendo el color correcto? La pregunta no tiene sentido. No hay un color correcto. Hay un estímulo físico, que es la distribución espectral de la luz, y hay una respuesta del sistema visual que depende de las características específicas de ese sistema. Diferentes sistemas producen diferentes respuestas al mismo estímulo. No hay una respuesta privilegiada
que corresponda al color verdadero del objeto. Esto no es relativismo filosófico. Es una consecuencia directa de lo que sabemos sobre cómo funciona el sistema visual. Hay animales que tienen 4 tipos de células sensibles al color. Algunos tienen más. Algunos insectos pueden detectar luz ultravioleta, que está fuera del rango que los humanos podemos ver. Para esos animales, una flor que para nosotros parece uniformemente amarilla puede tener patrones complejos de color, porque la flor refleja luz ultravioleta de manera no uniforme. Esos patrones son completamente invisibles para nosotros, no porque no existan, sino porque nuestro sistema visual no tiene los detectores apropiados para esa parte del espectro. El mundo tiene más información de la que percibimos. Nuestro sistema visual selecciona una parte de esa información y construye una representación a partir de ella. Esa representación es útil, es consistente, nos permite funcionar en el mundo, pero no es una copia fiel de la realidad. Es una construcción que depende de las características específicas de nuestro sistema sensorial. Esto es lo que quiero que notes. No estoy diciendo que el color sea una ilusión en el sentido de que sea falso o que no importe. Estoy diciendo algo más preciso. Estoy diciendo que el color es una propiedad de la experiencia, no una propiedad del mundo físico independiente de los observadores. El mundo físico tiene distribuciones espectrales de energía electromagnética. Esas distribuciones son objetivas, medibles, independientes de cualquier observador. Pero el color, la experiencia de ver rojo o azul o verde, es el resultado de cómo un sistema sensorial específico responde a esas distribuciones. Y eso depende del sistema. Cambias el sistema, cambia el color. Eso no es una opinión, es lo que los experimentos muestran. Sigamos. Hay otro fenómeno que ilustra esto de manera muy directa. Se llama adaptación cromática. Si miras fijamente un parche de color muy saturado durante un tiempo, digamos 30 segundos, y luego desvías la mirada hacia una superficie blanca, ves una imagen persistente del color complementario. Si mirabas un parche rojo, ves un parche verde. Si mirabas un parche azul, ves un parche naranja. Esto ocurre porque las células sensibles al color en la retina se fatigan. Las que responden al rojo se han estado activando mucho y temporalmente reducen su sensibilidad. Cuando miras la superficie blanca, que refleja todas las frecuencias por igual, las células que responden al rojo responden menos de lo normal y las que responden al verde responden más, en términos relativos. El resultado es que el cerebro interpreta esa diferencia como un parche verde. El color que ves en la imagen persistente no está en la pared blanca, no está en la luz que viene de la pared blanca. Está en el estado temporal de tu sistema visual. Si otra persona mirara la misma pared al mismo tiempo, no vería ningún parche verde, porque su sistema visual no está fatigado de la misma manera. Dos personas mirando exactamente el mismo estímulo físico ven cosas diferentes, y esto no es un caso especial, una rareza, es la regla. Tu percepción del color en cualquier momento depende del estado de adaptación de tu sistema visual, que a su vez depende de lo que has estado mirando en los últimos minutos y horas. Cuando entras a una habitación con luz incandescente, después de haber estado bajo luz de día, inicialmente todo parece muy amarillo. Después de unos minutos, tu sistema visual se adapta y los colores parecen normales. La luz no cambió, tu sistema visual cambió, y con él, cambió tu percepción del color. Esto se puede medir. Puedes pedirle a alguien que ajuste una fuente de luz hasta que le parezca blanca, antes y después de la adaptación. Los ajustes son diferentes. El color que parece blanco depende del estado de adaptación. Ahora quiero ir a algo más profundo. Hemos estado hablando del color como si fuera solo una cuestión de qué frecuencias de luz llegan al ojo. Pero hay casos en los que el cerebro produce experiencias de color sin ninguna entrada de luz de esa frecuencia. El caso más conocido es el de los colores que se ven en los sueños. En los sueños no hay luz entrando al ojo, o si hay, no es la que genera los colores que se ven. El cerebro está generando la experiencia de color internamente, a partir de actividad neuronal que no está siendo dirigida por la entrada sensorial. Eso muestra que el mecanismo que produce la experiencia de color puede funcionar sin la entrada de luz correspondiente. Lo que el cerebro necesita no es la luz en sí,
sino ciertos patrones de actividad neuronal. Esos patrones normalmente son producidos por la entrada de luz, pero pueden ser producidos por otros medios. Hay alucinaciones de color que ocurren en ciertas condiciones, por ejemplo, bajo la influencia de ciertas sustancias, o en estados de privación sensorial, o en ciertas condiciones neurológicas. En esos casos, las personas reportan ver colores intensos y vívidos sin ninguna fuente de luz correspondiente. Eso no es una anomalía que hay que explicar aparte. Es una confirmación de lo que ya sabemos. La experiencia de color es el resultado de patrones de actividad neuronal y esos patrones pueden ser generados de múltiples maneras. La vía normal es la entrada de luz, pero no es la única vía. Hay un fenómeno llamado sinestesia en el que algunas personas experimentan colores en respuesta a sonidos o a números o a letras. Para esas personas, el número 5 puede parecer rojo o la nota musical sol puede parecer azul. Eso no es una metáfora. Lo reportan como una experiencia perceptual real y hay estudios que muestran que la actividad en la corteza visual es diferente en personas sinestésicas cuando procesan esos estímulos. El color está siendo generado por una entrada que no es luz. Eso refuerza la idea de que el color es una propiedad de la actividad neuronal, no de la luz. Volvamos a algo que mencioné antes y que quiero desarrollar más. El metamerismo. Dos estímulos físicamente distintos que producen el mismo color percibido. Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes. Cuando ves una pantalla de televisión o de computadora, los colores que ves no son producidos por luz de las frecuencias que corresponden a esos colores. La pantalla usa 3 tipos de píxeles, rojo, verde y azul. Mezclando esos 3 en proporciones distintas, produce todos los colores que ves. Pero la mayoría de los colores que ves en la pantalla no son luz de una sola frecuencia. Son mezclas de 3 frecuencias. Sin embargo, tu sistema visual los interpreta como si fueran colores puros. Un amarillo en la pantalla es producido por una mezcla de rojo y verde. Esa mezcla activa tus células sensibles al rojo y al verde en proporciones similares a como las activaría una fuente monocromática en la frecuencia del amarillo. Así que percibes amarillo, aunque la pantalla no está emitiendo ninguna luz en la frecuencia del amarillo. Esto funciona porque el sistema visual humano tiene solo 3 tipos de detectores. Si tuvieras 4 tipos, con curvas de sensibilidad distintas, la mezcla de rojo y verde de la pantalla no sería metamérica con el amarillo puro. Podrías distinguirlos. Las pantallas que usamos están diseñadas para engañar a un sistema visual con 3 tipos de detectores. Si te pones a pensar en eso, es bastante notable. Toda la tecnología de reproducción de color, las pantallas, las impresoras, la fotografía, está basada en explotar las limitaciones específicas del sistema visual humano. Está basada en el hecho de que colapsamos el espacio de todos los estímulos posibles en un espacio mucho más pequeño, y en que ese colapso se puede explotar para producir percepciones de color usando un número pequeño de fuentes primarias. Ahora hay una pregunta que quiero plantear con mucho cuidado, porque es fácil malentenderla. ¿Significa todo esto que el color es subjetivo? Depende de lo que quieras decir con subjetivo. Si quieres decir que el color es una propiedad de la experiencia y no del mundo físico independiente de los observadores, entonces sí, en ese sentido el color es subjetivo. Pero si quieres decir que el color es arbitrario, que cualquier persona puede ver cualquier color en cualquier situación y no hay nada que lo determine, eso es falso. El color percibido está determinado por factores físicos y fisiológicos muy específicos. Dado el estímulo físico y dado el estado del sistema visual, el color percibido está determinado, al menos estadísticamente. No es arbitrario, es el resultado de procesos que se pueden describir y predecir. El hecho de que esos procesos involucren un sistema sensorial no los hace menos reales ni menos determinados. Hay una distinción que es útil aquí. Podemos hablar de la longitud de onda de la luz como una propiedad objetiva, independiente de cualquier observador. Podemos medirla con instrumentos que no tienen sistema visual. Eso es una propiedad del mundo físico. Pero el color, en el sentido de la experiencia perceptual, no es lo mismo que la longitud de onda. Es el resultado de cómo un sistema visual específico responde a esa longitud de onda o a esa mezcla de longitudes de onda.
Esas son dos cosas distintas. Confundirlas lleva a confusiones. Cuando dices que el rojo es la longitud de onda tal, estás usando rojo para referirte a una propiedad física, y eso es un uso válido del término. Pero cuando dices que ves rojo, estás hablando de una experiencia perceptual, y eso es algo diferente. El problema es que usamos la misma palabra para las dos cosas, y eso hace que parezca que estamos hablando de lo mismo cuando no lo estamos. Quiero hacer una pausa y ser honesto sobre algo. Todo lo que he descrito hasta ahora sobre los mecanismos físicos y fisiológicos de la percepción del color es, en sus líneas generales, bien establecido. Hay detalles que todavía se investigan, hay mecanismos específicos que no están completamente entendidos, pero el marco general es sólido. Sin embargo, hay una pregunta que está completamente fuera de ese marco. ¿Por qué hay una experiencia subjetiva en absoluto? ¿Por qué no es todo procesamiento de información sin ninguna experiencia asociada? Esa pregunta no tiene respuesta conocida. No es que sea difícil de responder, es que no tenemos ningún método claro para atacarla. No sabemos qué tipo de experimento podría responderla. No sabemos si es una pregunta bien formulada o si hay algún error conceptual en cómo la estamos planteando. Eso es una situación de ignorancia genuina y es importante reconocerla. Lo que sí podemos decir es esto: hay una correlación entre ciertos patrones de actividad neuronal y ciertos reportes de experiencia de color. Cuando alguien dice que ve rojo, hay ciertos patrones de actividad en su corteza visual que son consistentes con ese reporte. Podemos estudiar esos patrones, podemos encontrar regularidades. Podemos hacer predicciones sobre qué patrones corresponden a qué reportes. Eso es ciencia. Pero la pregunta de por qué esos patrones van acompañados de una experiencia subjetiva, esa pregunta está, por ahora, fuera de lo que podemos responder con los métodos que tenemos. Volvamos a algo más concreto. Hay un experimento mental que quiero que consideres. Imagina que construyes un robot con detectores de luz que tienen exactamente las mismas curvas de sensibilidad que los 3 tipos de células en la retina humana. Le programas los mismos algoritmos de procesamiento que, hasta donde sabemos, implementa el sistema visual humano. El robot, dado el mismo estímulo de luz, producirá los mismos outputs conductuales que un humano. Si le preguntas qué color ve, dirá rojo cuando un humano diría rojo, azul cuando un humano diría azul. Pero, ¿el robot está viendo colores? ¿Hay alguna experiencia asociada a ese procesamiento? No lo sabemos. No tenemos ninguna manera de saberlo. Y lo más importante, no sabemos si la pregunta tiene una respuesta definida. Esto no es un problema solo para los robots. Es un problema para cualquier otro ser humano también. No tienes acceso directo a la experiencia de otra persona. Solo tienes acceso a su comportamiento y a sus reportes. Cuando alguien dice que ve rojo, sabes que está produciendo ese reporte. Pero no tienes acceso directo a lo que está experimentando. Asumes que es similar a lo que tú experimentas cuando ves rojo, porque el comportamiento es similar y la biología es similar. Pero eso es una inferencia, no una observación directa. Podría ser que lo que tú experimentas cuando ves rojo sea lo que otra persona experimenta cuando ve verde, y que ambos hayan aprendido a llamarlo rojo porque los dos lo llaman así cuando ven el mismo objeto. No hay manera de saber si eso es así o no, porque no hay acceso directo a la experiencia de otra persona. Esto no es un argumento para el escepticismo radical. Es simplemente reconocer los límites de lo que podemos saber. Hay algo más que quiero explorar. Hemos hablado del color como si fuera simplemente una respuesta a la frecuencia de la luz, pero hay colores que no corresponden a ninguna frecuencia específica de la luz. El más obvio es el magenta. El magenta no aparece en el espectro de la luz visible. Si tomas una fuente de luz monocromática y la mueves desde el rojo hasta el violeta, pasando por el naranja, el amarillo, el verde, el azul, nunca llegas al magenta. El magenta es el color que el cerebro produce cuando las células sensibles al rojo y al azul están activas, pero las sensibles al verde no lo están. No hay ninguna longitud de onda que produzca exactamente ese patrón de activación. El magenta es una construcción del sistema visual, un color que no tiene correspondencia en el espectro electromagnético. Existe solo en la percepción. Eso es fascinante. Significa que hay colores que son puramente construcciones del sistema perceptual,
sin ningún correlato en el mundo físico en términos de frecuencia de onda. El espectro electromagnético va del rojo al violeta de manera continua. Pero el sistema visual cierra ese espectro, conecta los dos extremos a través del magenta, que no existe en el espectro pero que existe en la percepción. El espacio de colores percibidos tiene una geometría diferente al espacio de frecuencias de la luz. Eso es una consecuencia directa de cómo funcionan los tres tipos de detectores y de cómo el cerebro procesa sus señales. Hay otro color que merece mención, el marrón. El marrón tampoco es una frecuencia específica de luz. El marrón es lo que percibes cuando hay luz de baja intensidad en las frecuencias del naranja y el amarillo, en contraste con un entorno más brillante. Si tomas un parche de luz naranja oscuro y lo pones sobre un fondo negro, parece naranja oscuro. Si tomas exactamente el mismo parche de luz y lo pones rodeado de naranja brillante, parece marrón. El mismo estímulo físico, el mismo parche de luz, produce una percepción diferente según el contexto. El marrón no es una propiedad de la luz, es una propiedad de la relación entre un estímulo y su contexto. Eso es otro ejemplo de que el color percibido no es una medición directa de la frecuencia de la luz, y el blanco, el negro y el gris tampoco son frecuencias de luz. El blanco es la percepción que resulta cuando los tres tipos de células están activados en proporciones similares y con intensidad alta. El negro es la percepción que resulta de la ausencia de estimulación en relación con el entorno. El gris es algo intermedio. Ninguno de estos corresponde a una frecuencia específica. Son estados del sistema visual en relación con su contexto. Todo esto lleva a una conclusión que es incómoda para la intuición, pero que es el resultado inevitable de seguir los experimentos. El espacio de colores que percibimos es una construcción del sistema visual. No es un mapa del espectro electromagnético. Es una representación que el sistema visual construye a partir de la información que recibe, usando sus propias características específicas, sus tres tipos de detectores, sus mecanismos de comparación y adaptación, sus algoritmos de corrección contextual. Esa representación es útil, nos permite distinguir objetos, identificar propiedades de las superficies, navegar el mundo, pero no es una copia fiel de ninguna propiedad del mundo físico. Ahora quiero hablar de algo que normalmente no se menciona en las discusiones sobre el color, pero que es importante para entender qué tan profundo va esto. El sistema visual no solo procesa la frecuencia de la luz, también procesa la polarización, la coherencia, la textura espectral, la variación temporal. Hay propiedades de la luz que el sistema visual humano no detecta en absoluto, como la polarización. Algunos animales sí la detectan y la usan para navegar. Para esos animales, el mundo tiene una dimensión de información que para nosotros es completamente invisible. No porque no exista, sino porque nuestro sistema sensorial no tiene los detectores apropiados. Y hay propiedades que el sistema visual humano detecta, pero que no se expresan directamente como color. La textura visual, el movimiento, la profundidad. Esas son también construcciones del sistema visual. También dependen de las características específicas de los detectores y los algoritmos de procesamiento. El mundo que percibes no es el mundo físico. Es una representación construida por tu sistema sensorial y tu cerebro, usando la información disponible y las características específicas de los sistemas de procesamiento. Esa representación es muy útil, es muy sofisticada, es el resultado de un proceso que se puede estudiar y entender parcialmente, pero es una representación, no una copia. Quiero ser claro sobre lo que esto implica y lo que no implica. No implica que el mundo físico no exista independientemente de los observadores. El espectro electromagnético existe, las frecuencias de la luz existen, los perfiles de reflectancia de los objetos existen, todo eso es real y medible independientemente de cualquier sistema sensorial. Lo que no existe independientemente de un sistema sensorial es el color como experiencia perceptual. El color es el resultado de la interacción entre el mundo físico y un sistema sensorial específico. Cambia el sistema sensorial, cambia el color. Eso no hace que el mundo físico sea menos real, solo muestra que el color, tal como lo experimentamos, es una propiedad de esa interacción, no del mundo físico por sí solo. Hay una analogía que quiero usar con cuidado porque las analogías pueden engañar.
Considera el sonido. Las ondas de presión en el aire son reales, medibles, independientes de cualquier oyente. Pero el sonido como experiencia auditiva, el tono, el timbre, la melodía, eso es el resultado de cómo un sistema auditivo específico procesa esas ondas de presión. Un detector de presión puede medir las ondas sin producir ninguna experiencia auditiva. La experiencia auditiva requiere un sistema auditivo. De manera similar, las ondas electromagnéticas son reales, medibles, independientes de cualquier observador. Pero el color como experiencia visual es el resultado de cómo un sistema visual específico procesa esas ondas. Un espectrómetro puede medir las ondas sin producir ninguna experiencia de color. La experiencia de color requiere un sistema visual. Esa es la analogía. Hasta ahí llega. No quiero usarla para decir nada más, porque podría llevar a errores. Volvamos a los experimentos. Hay un experimento que se puede hacer con materiales simples y que ilustra muy bien la dependencia contextual del color. Toma 3 recipientes con agua. En el primero pon agua fría, en el segundo agua tibia, en el tercero agua caliente. Pon una mano en el agua fría y la otra en el agua caliente durante 1 minuto. Luego pon ambas manos en el agua tibia. La mano que estaba en el agua fría siente el agua tibia como caliente. La mano que estaba en el agua caliente siente el agua tibia como fría. El mismo estímulo físico, la misma agua tibia, produce sensaciones opuestas según el estado previo del sistema sensorial. Eso es adaptación, y el color funciona exactamente igual. El mismo estímulo de luz puede producir percepciones de color diferentes según el estado de adaptación del sistema visual. Esto no es una curiosidad, es la norma. Siempre estás percibiendo desde un estado particular de adaptación, y ese estado afecta lo que percibes. Hay experimentos más sofisticados que muestran que el sistema visual puede adaptarse a distorsiones del espacio de color. Si usas gafas que alteran los colores de manera sistemática, por ejemplo que hacen que todo lo que normalmente parece rojo parezca verde, inicialmente el mundo parece muy extraño. Pero después de un tiempo, el sistema visual se adapta. Los colores empiezan a parecer más normales. Y cuando te quitas las gafas, el mundo parece distorsionado en la dirección opuesta, porque el sistema visual está calibrado para la distorsión de las gafas. Eso muestra que el sistema visual no está simplemente registrando los colores, está constantemente calibrándose, ajustando su respuesta basándose en la experiencia reciente. Es un sistema adaptativo, no un medidor pasivo. Ahora quiero hablar de algo que tiene que ver con el lenguaje y el color, porque es relevante para entender qué tan profundo va la construcción del color. En distintas culturas, el número de palabras básicas para colores varía. Algunas culturas tienen pocas palabras para colores básicos, otras tienen muchas. Hay culturas que no tienen palabras separadas para el azul y el verde, que usan una sola palabra para ambos. La pregunta es, ¿afecta eso a la percepción del color? Hay experimentos que sugieren que sí, al menos en algunos aspectos. Las personas que tienen palabras distintas para 2 colores son más rápidas para distinguirlos en ciertas tareas. Las personas que usan una sola palabra para 2 colores son más lentas en esas mismas tareas. Eso sugiere que el lenguaje afecta a la percepción del color, al menos en sus aspectos más sutiles. No de manera dramática, no haciendo que vean colores completamente distintos, pero sí afectando la facilidad y la rapidez con que distinguen ciertos matices. Eso es interesante porque sugiere que la percepción del color no termina en la retina ni en la corteza visual primaria. Hay procesamiento de nivel superior que involucra categorías conceptuales, y esas categorías están influidas por el lenguaje. El color percibido, en su forma final, es el resultado de procesamiento que va desde la retina hasta los niveles más altos del cerebro, incluyendo los que están involucrados en el lenguaje y el pensamiento conceptual. La frontera entre percepción y cognición no es clara. Hay algo más que quiero mencionar antes de llegar al final. Hemos hablado del color como si fuera una experiencia que ocurre en el presente en respuesta a un estímulo presente. Pero la memoria juega un papel. Hay estudios que muestran que el color recordado de un objeto puede diferir del color percibido directamente. Y más interesante todavía, hay estudios que muestran que el color esperado de un objeto puede afectar al color percibido.
Si te dicen que un plátano es verde antes de mostrártelo, puedes percibir el plátano como más verde de lo que realmente es. Las expectativas afectan a la percepción. Eso no es sorprendente desde el punto de vista de la neurociencia, pero es importante para entender qué es el color percibido. No es simplemente la respuesta del sistema visual a un estímulo. Es el resultado de un proceso que integra el estímulo presente con la memoria, las expectativas, el contexto, el estado de adaptación, y quizás otras cosas que todavía no entendemos bien. El color es, en ese sentido, una hipótesis que el cerebro está constantemente generando y actualizando sobre las propiedades del mundo. No es una medición directa, es una inferencia. Y como toda inferencia puede estar equivocada, las ilusiones de color son casos en los que esa inferencia produce una percepción que no corresponde a las propiedades físicas del estímulo. El cuadrado A y el cuadrado B de cierta ilusión famosa parecen de colores distintos, aunque reflejen exactamente la misma cantidad de luz. El sistema visual está haciendo una inferencia basada en el contexto, y esa inferencia produce una percepción que no refleja directamente las propiedades físicas del estímulo. Eso no significa que el sistema visual esté fallando, significa que está haciendo lo que está diseñado para hacer, inferir propiedades estables de los objetos a partir de información que cambia constantemente. En la mayoría de los casos, esa inferencia es correcta. En casos especialmente construidos para engañar al sistema, la inferencia puede producir percepciones que no corresponden a las propiedades físicas del estímulo. Pero eso no es un fallo, es la consecuencia inevitable de usar un sistema de inferencia en lugar de un medidor directo. Quiero terminar con algo que me parece importante decir claramente. Todo lo que hemos recorrido, el perfil de reflectancia, las curvas de sensibilidad de las células, el metamerismo, la constancia de color, la adaptación cromática, los colores sin frecuencia correspondiente, la influencia del lenguaje, todo eso forma un cuadro coherente. Y ese cuadro dice, el color es una propiedad de la experiencia perceptual construida por el sistema visual a partir de la información que recibe, usando características específicas de ese sistema, y no es una propiedad del mundo físico independiente de los observadores. Eso es lo que los experimentos muestran. No es una opinión filosófica, es el resultado de seguir los datos. Pero hay una pregunta que ese cuadro no responde. ¿Por qué hay una experiencia de color en absoluto? ¿Por qué no es todo procesamiento de información sin ninguna experiencia asociada? Esa pregunta no tiene respuesta conocida, y es importante decirlo, porque si no lo decimos, damos la impresión de que hemos explicado el color, cuando en realidad solo hemos explicado los mecanismos que producen ciertos comportamientos relacionados con el color. La experiencia misma, eso que ocurre cuando ves rojo, eso que es diferente de ver verde, eso que no puedes describir completamente con palabras, eso sigue siendo un misterio. No un misterio romántico, no algo que nunca podremos entender. Un misterio en el sentido de que no tenemos todavía las herramientas conceptuales para atacarlo. Quizás las desarrollaremos. Quizás el problema está mal formulado y cuando lo reformulemos bien, la respuesta será obvia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. La próxima vez que mires un tomate y pienses que es rojo, estás observando el resultado de un proceso extraordinariamente complejo. La luz solar, con su distribución espectral particular, llega al tomate. El tomate absorbe la mayor parte de las frecuencias y refleja preferentemente las frecuencias alrededor del rojo. Esa luz reflejada entra a tu ojo y activa los 3 tipos de células en tu retina en proporciones específicas. Las señales de esas células son procesadas por circuitos neurales en la retina, luego en el núcleo geniculado lateral del tálamo, luego en la corteza visual primaria, luego en áreas de procesamiento de color de nivel superior. En algún punto de ese procesamiento, que todavía no entendemos completamente, emerge la experiencia de ver rojo. Esa experiencia depende del estado de adaptación de tu sistema visual, del contexto de la escena, de tus expectativas, de las categorías conceptuales que tienes disponibles y quizás de otras cosas que todavía no hemos identificado. Y si cambias cualquiera de esos factores, la experiencia puede cambiar aunque el tomate y la luz no hayan cambiado. El tomate no es rojo.
El tomate tiene un perfil de reflectancia que, bajo ciertas condiciones de iluminación y en interacción con un sistema visual humano en un estado particular de adaptación, produce la experiencia de ver rojo. Eso es lo que podemos decir con precisión. Todo lo demás es simplificación, y la simplificación es útil, es necesaria para funcionar en el mundo cotidiano. Pero si quieres entender qué está ocurriendo realmente, tienes que estar dispuesto a dejar ir la simplificación y seguir los experimentos hasta donde te lleven, aunque te lleven a un lugar incómodo, aunque te lleven a tener que admitir que no sabes cosas que creías saber, aunque te lleven a tener que decir, esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos, y esta es la diferencia entre las dos cosas. Eso es lo que los experimentos sobre el color muestran, y eso, por sí solo, ya es suficiente para cambiar cómo piensas sobre lo que significa ver.